Bueno, buen día. Mi nombre es Cristian Klaus, soy médico veterinario de la ciudad de Rosario. Antes de empezar, quería agradecerle al profesor Jorge Guerrero por la invitación, por la posibilidad de compartir esta presentación con ustedes. Vamos a hablar de placas y tornillos. Ustedes, como saben, el uso principal de los tornillos es fijar las placas al hueso. Ese es el uso principal que le vamos a dar a los tornillos. Tenemos una amplia variedad de diámetros de tornillos, de 1,5 hasta 4,5 para uso en pequeños animales, 4,5 a 6,5 para uso en grandes animales. Esto se debe justamente a que nuestros pacientes tienen una gran variabilidad de peso, ¿no? De 800, 900 gramos hasta 80 kilos. Hay una consideración especial que es que el diámetro externo del tornillo nunca debería tener más que el 40% del diámetro del hueso. El tornillo tiene, yo siempre que me refiero a lo largo de la presentación en forma genérica, voy a hablar del tornillo de 3,5, que es el de uso más habitual. Cuando hable de un implante de otra medida, lo voy a aclarar. El tornillo tiene varias partes, tiene una cabeza, en este caso para el de 3,5 es una cabeza de 6 milímetros de diámetro, una cavidad para una llave Allen de 3,5. También en la actualidad pueden ser Torch y bueno, otras medidas cruciformes. Este tornillo tiene un alma o eje, o cuerpo del tornillo, que es la parte cilíndrica, lo que le da su resistencia a las fuerzas de corte, y una rosca puesta en forma helicoidal, como un sinfín. Esta rosca, la que esta rosca tiene un paso particular, depende del diseño del tornillo. El paso es la distancia que hay entre vuelta y vuelta de rosca. Este paso y el vuelo de la rosca varían dependiendo del tipo del tornillo del que hablemos. Entonces dijimos que tornillos tenemos de 1,5, 2, 2,4, 2,7. Siempre la referencia de la medida del tornillo se referencia al diámetro externo del tornillo. Distinguimos entre ellos, vamos a poner un punterito, ahí está. Distinguimos entre ellos los tornillos corticales. El tornillo cortical es para ser anclado, como su nombre lo indica, en el hueso cortical, más denso, más duro. Tiene un paso, una distancia menor entre vuelta y vuelta de rosca. Los tornillos trabeculares, cancelosos o microesponjosos, que son para anclarlo en el hueso deficiario, justamente en el hueso trabecular, el hueso esponjoso. Puede ser de rosca completa o de rosca parcial. Estos se caracterizan por tener un diámetro de eje un poquito menor y mayor vuelo de rosca, tiene más amplitud de rosca y tiene un paso mayor. El tornillo de eje es un tornillo que tiene una porción roscada corta en el extremo distal y en el resto del tornillo, el eje del tornillo, mantiene el mismo diámetro que el ancho de rosca. O sea, para un tornillo de 3,5 tiene un 3,5 de diámetro externo en la porción de la rosca y en la porción del eje. Tiene un uso particular, después se lo voy a explicar. El tornillo canulado. El tornillo canulado es un tornillo que tiene un hueco a lo largo de todo su interior, que permite desplazarlo sobre una clavija de Kirchner. Es un tornillo que está diseñado para colocarlo en compresión o en posición en un abordaje cerrado o abordajes mínimos. Eso eran de poco uso en medicina veterinaria los tornillos canulados, hasta ahora que con el advenimiento del CBLO para el tratamiento de la ruptura del ligamento cruzado, hay un tornillo canulado de diseño particular, que es el tornillo de Gerber,
Tiene dos tipos de rosca diferentes, una rosca en el cuerpo y otra rosca con diseño diferente en la cabeza, lo hace autoajustable. Cuando la cabeza llega a fijarse en el hueso epifisiario de la epífisis tibial proximal, se ajusta. Bueno, también tenemos los tornillos bloqueados. El tornillo bloqueado, no lo tengo dispuesto ahí, pero el tornillo bloqueado tiene la característica particular de tener bien roscado en su cabeza un diseño especial de rosca que es para anclarlo a las placas, para que quede fijo a una placa bloqueada. El tornillo bloqueado puede ser autorroscante y también se consiguen tornillos bloqueados que son autorroscantes y autoperforantes. Los tornillos pueden ser, los corticales inclusive pueden ser autorroscantes. El tornillo autorroscante tiene una flauta de corte en su extremo distal que va labrando, tallando la rosca. Este tornillo logra un anclaje más fuerte, mejor adhesión a la corteza que el tornillo cortical convencional que se pasa con gancho de roscar. El único inconveniente es que no se debería retirar y volverlo a colocar en el mismo orificio. Ese tornillo podría tallar otra nueva rosca, debilitando la rosca anterior y la interfaz tornillo-hueso. Como dijimos, los tornillos se denominan por su diámetro externo. Por ejemplo, un tornillo de 1,5 tiene 1,5 milímetros de diámetro externo, el de 2,7, 2,7 de diámetro externo, y el de 3,5, 3,5 de diámetro externo. Y cada tornillo tiene un diámetro particular de cuerpo o alma. En el caso del tornillo de 1,5, su cuerpo, su alma es de 1 milímetro, para el de 2,7, 1,9, para el de 2,5, 2,4. Ese cuerpo o alma es tamaño ligeramente inferior al tamaño de la mecha que tenemos que hacer para insertarlo como tornillo de placa. Un tornillo de 2 milímetros que tiene un alma de 1,4 llevaría una mecha de 1,5. El tornillo de 2,7 con un alma de 1,9 llevaría una mecha de 2. El de 2,4, el de 3,5 que tiene un alma de 2,4 llevaría una mecha de 2,5. Ese cuerpo o alma también le da una característica particular, que es su momento de inercia. El momento de inercia es la cantidad de fuerza necesaria para sacar una estructura, cualquier tipo, una placa, una estructura cilíndrica como un tornillo, de su estado de reposo. Siempre es importante que usemos, dentro de la tolerancia que nos da el hueso con lo que hablamos con respecto al diámetro, ¿no? Usar el tornillo del mayor grosor posible. Por ejemplo, pequeños incrementos en el momento de inercia de un tornillo le dan en el diámetro de un tornillo, perdón, pequeños incrementos en el diámetro, le dan un gran aumento en el momento de inercia. Por ejemplo, acá tienen la comparación de un tornillo cortical de 3,5 por un alma de 2,4, un tornillo bloqueado de 3,5 también, con un alma de 2,9. El tornillo de 3,5 cortical tiene un momento de inercia de 1,62 y el de 3,5 3,47, con un incremento de solamente 0,5 milímetros del aumento en el diámetro. Esto es en función de que el tornillo bloqueado mantiene idealmente a 2 milímetros la placa del hueso y esta porción del tornillo queda en voladizo, digamos, queda ejerciendo fuerzas mayores, y entonces debe tener un mayor diámetro para ser más resistente a la fuerza de corte. Bien. ¿Cómo funciona un tornillo? ¿Cómo trabaja un tornillo? Un tornillo básicamente está diseñado para transformar el movimiento de rotación en movimiento de avance, gracias a ese diseño helicoidal de sin fin que tiene la rosca. Y su resistencia, la tracción de un tornillo, está dado, por un lado,
por la resistencia del hueso en el que lo vamos a ajustar. En un hueso de buena calidad, con corticales muy firmes, nosotros podemos ajustar, darle el par de torque máximo a este tornillo y lograr una buena adherencia. Pero si el hueso, como pasa en medicina humana, es un hueso osteoporótico, que en medicina humana es muy común que se inserten prótesis en pacientes con osteoporosis. La medicina veterinaria no es tan común, pero nosotros muchas veces tropezamos con huesos con osteopenia por desuso, que han sido tratadas, fracturas y no logran el apoyo durante un periodo largo, esos huesos llegan en muy mala calidad. Entonces, la interfaz entre el tornillo y el hueso es más débil. Si nosotros lo pasamos del par de ajuste de torque, podemos barrer esas roscas y que nuestro tornillo se afloje. Hay fábricas de implantes internacionales que proveen atornilladores con limitación del torque, pero nosotros en el país no los tenemos. Pero sí hay una regla. Se considera que un tornillo de 1,5 de 2 milímetros debemos ajustarlo con 2 dedos, usando solamente 2 dedos, para tomar el atornillador. Un tornillo de 2,7, 3 dedos, y un tornillo de 3,5, de 4,5, toda la mano. Esa es una forma de limitar el par de torque para no dañar las roscas o fatigar el implante y cortarlo, ¿no? Bueno, la resistencia del tornillo a las fuerzas de corte o transversales las da el momento de inercia de su cuerpo o de su alma. Entonces, fundamentalmente, la resistencia va a estar dada por la interfaz tornillo-hueso. Ese es el eslabón más débil de toda esta cadena. Se puede mejorar un poquito aumentando el diámetro del tornillo. O sea, mayor diámetro de tornillo, normalmente se nota más resistencia a la extracción, se logra más resistencia a la extracción. Bien, vieron que hablamos de tornillos canulados, tornillos bloqueados, tornillos de esponjosa, pero no hablamos de tornillos de compresión o de tornillos de posición. Básicamente porque no existe el tornillo de compresión o el tornillo de posición. Esto es una función que cumple el tornillo, un modo de uso de un tornillo. El tornillo de compresión, básicamente lo que busca es la compresión interfragmentaria, lograr estabilidad absoluta en los fragmentos de fractura, logrando la compresión de esto. Para esto lo que vamos a diseñar es un orificio de deslizamiento del diámetro exterior del tornillo, la corteza cercana, y un orificio en el que se va a enroscar el tornillo en la corteza lejana, en la corteza trans. Este orificio de deslizamiento en la corteza cercana se denomina orificio de planeo, porque ahí es donde el tornillo debería correr con libertad. El tornillo de posición, ¿qué función cumple? El tornillo de posición es para dejar un fragmento de hueso en una posición, en su posición en el hueso, pero siempre considerando que si lo fuésemos a comprimir, ese fragmento de hueso colapsaría. El tornillo de posición en la actualidad prácticamente, con las nuevas normas de la osteosíntesis, el tornillo de posición prácticamente está en desuso. El tornillo de compresión no. El tornillo de compresión cumple una función muy importante. Bien. ¿Cómo vamos en qué tipo de fractura podemos colocar un tornillo de compresión? Básicamente en una fractura oblicua larga, perfectamente reductible, donde no haya ningún faltante de hueso. Esta fractura, para tolerar bien un tornillo de compresión interfragmentaria, tiene que tener una longitud de por lo menos 1,5 veces el diámetro del hueso. Otra consideración, y como dijimos, lograr una buena reducción. La reducción anatómica es el componente principal
para poder aportar estabilidad absoluta, que es lo que busca un tornillo de compresión interfragmentaria. Ahora volvemos ahí, otra consideración del tornillo de compresión es que tenemos que colocarlo perfectamente perpendicular al trazo principal de la fractura, en el centro de ese fragmento. Ustedes ven en este ejemplo con un modelo de caño, como este tornillo, si lo ajustamos claramente, va a hacer desaparecer esa línea de fractura. Este que está colocado bien en el centro y transversal a la línea de fractura. En cambio, este tornillo colocado en esta forma excéntrica dentro del fragmento, está perfectamente centrado, al ajustarlo lo que va a provocar es el desplazamiento, que predomine la fuerza de corte y deslice una corteza sobre la otra. Bien, ¿qué necesitamos para colocar un tornillo de compresión interfragmentaria? Yo les voy a explicar cómo se hace en el mejor de los casos y después vamos a ver cómo lo adaptamos nosotros, que por ahí en el país no tenemos algunos elementos de esto. Un tornillo de compresión interfragmentaria de 3,5 requiere de una multifunción de un taladro, mechas de 2,5 y de 3,5, vías de perforación de 3,5, otra que sea 3,5 externa y 2,5 interna, un destornillador y macho de roscar de 3,5, un medidor de profundidad, un avellanador y una pinza para sostener el tornillo, si no tiene soporte el atornillador. Entonces, ¿cómo vamos a colocar el tornillo de compresión? Ya dijimos, la línea de fractura, 1,5 veces el diámetro del hueso, es el mínimo, y vamos a situar la guía de perforación de 3,5 perfectamente perpendicular al trazo principal de la fractura. La fractura es una fractura más o menos en 60 grados, como esta. Lo vamos a poner perpendicular al trazo de esta fractura. Con la mecha de 3,5 vamos a perforar la corteza cis, la corteza cercana. Vamos a sacar esa vía de perforación. Siempre que esa vía de perforación, que hay que evitar dañar con la mecha, que es tomar, que se enrosquen los tejidos blandos. Siempre debemos procurar seguir los principios de Halsted. Retiramos esa mecha y esa guía de perforación, insertamos la guía de 3,5 externa, 2,5 interna, en ese orificio, realizamos la perforación de la corteza trans, de la corteza lejana, la guía de 2,5, que es la guía, que es el orificio en el que vamos a enroscar nuestro tornillo. ¿Qué función tiene esa guía? Colocar perfectamente centrado el orificio sobre la corteza lejana. Si nosotros no usamos esa guía, lo podemos colocar en forma ligeramente excéntrica al orificio de la corteza lejana, y dijimos que la reducción anatómica del hueso es un componente principal de la estabilidad absoluta, que es lo que busca nuestro tornillo. Está colocada excéntrica, lo que va a hacer es permitir un pequeño deslizamiento, va a correr las cortezas y no vamos a tener compartición de cargas. Sacamos esa guía de perforación y con un avellanador avellanamos el orificio para la cabeza del tornillo. Porque el tornillo de compresión básicamente va a funcionar como un tirafondo, con la fuerza que va a generar la rosca sobre la corteza lejana y la presión de la cabeza en la corteza cercana. Si nosotros no avellanamos, no ampliamos la superficie de apoyo de la cabeza del tornillo en el hueso, vamos a lograr que toda esa presión se descargue en una superficie muy chiquitita. Podemos generar alguna fisura del hueso. Ustedes saben que mayor superficie, menor presión. Si le damos mayor apoyo a la cabeza, tenemos menos riesgo de generar una fisura. Después medimos la profundidad, que básicamente nos va a dar la longitud del tornillo que tenemos que utilizar. Y una vez pasado eso, colocamos la guía de perforación de 3,5 para labrar, para meter el macho de roscar y labrar la rosca de 2,5. El macho de 2,5, dice ahí la presentación, está mal. Es el macho de 3,5, se refiere al diámetro externo. Vamos a labrar la rosca en la corteza lejana. Después
tomamos el tornillo y lo ajustamos, y con eso vamos a lograr la compresión interfragmentaria, la compresión de estos dos fragmentos de fractura, donde prácticamente no vamos a ver la línea de fractura, va a quedar, prácticamente va a desaparecer. En el país no se consigue, es raro conseguir, la guía de 3,5 excéntrica, 2,5 externa y 2,5 interna. Entonces, lo recomendable es, a mí, desde mi punto de vista, hacer primero un orificio de 2,5 que atraviese las dos cortezas, ¿sí? usando la guía de 3,5, por supuesto. Y después, hacer el orificio de 3,5 en la corteza cercana y el avellanado. Eso nos asegura, es más fácil, que queden bien centrados, que el orificio de 2,5 en la corteza lejana quede más centrado dentro del orificio. No es lo que técnicamente corresponde, pero es lo que podemos hacer, una adaptación que podemos darle cuando no tenemos los materiales. Bien. Esta es una guía de AO que le indica básicamente para los diferentes tipos de tornillos, corticales o trabeculares, el diámetro del orificio de la mecha para hacer el orificio de planeo y el diámetro para enroscar el tornillo. Bien. Dije que el tornillo de eje tenía aplicaciones especiales. Una aplicación del tornillo de eje, una aplicación especial del tornillo de eje es para la compresión interfragmentaria. O sea, no es un tornillo de compresión, es un tornillo de eje. Pero cuando la fractura se acerca mucho, a 1,5 veces el diámetro, si nosotros colocamos un tornillo cortical, o hicimos el orificio de 3,5 acá, la cabeza del tornillo va a tomar contacto, como el tornillo está muy oblicuo, muy cerca de la corteza del hueso, la cabeza del tornillo va a generar cierta presión sobre el hueso, y cuando hagamos el movimiento de giro, va a tender a avanzar en el sentido de las agujas del reloj en este orificio. Estas roscas pueden tomarse a la corteza cercana e impedir que el tornillo tire, actúe comprimiendo. Estas roscas se toman a la corteza cercana. El tornillo de eje, al ser liso, no tiene ese inconveniente. Va a permitir que las roscas traccionen bien porque la corteza no se va a engranar en este sitio. El tornillo de posición, como le dije, prácticamente está en desuso, pero se usa si nosotros tuviésemos que colocar ese fragmento, que claramente si lo comprimimos va a colapsar dentro de la médula del hueso, tenemos que usar un tornillo de posición para mantenerlo seguro. Para eso, entonces reduciríamos este fragmento de hueso y colocaríamos la guía de perforación de 3,5, haríamos el orificio de perforación en las dos corticales y ajustaríamos el tornillo. De esa forma, ese tornillo va a mantener ese fragmento de hueso en su posición, sin compresión, va a estar en su posición. ¿Cómo colocamos un tornillo en una placa? Tornillo de compresión, idealmente, tendría que ser un tornillo convencional, o sea, no un tornillo autorroscante. Porque si necesitamos sacarlo y volverlo a colocar, como les expliqué antes, si fuese autorroscante podría tallar una rosca nueva y dañar la rosca ya existente. De esa manera debilitaría la fuerza de compresión. ¿Cómo colocamos un tornillo en una placa de CP? Básicamente, lo que vamos a usar es una guía de 3,5. Para las placas tiene, ahí lo ven, ahí está, ahí lo ven. Las placas tienen dos collares diferentes, el verde es el neutro, o al revés, el dorado es el de excéntrico, el de compresión. Vamos a usar el orificio, el verde, el del collar verde, el excéntrico, en la guía de perforación. Vamos a posicionar primero bien la placa, vamos a mantener la fijación de la placa con un clanócio sobre el hueso, vamos a colocar la guía de perforación y con la mecha de 2,5 vamos a perforar las dos corticales, vamos a medir la profundidad, en el caso de que sea un tornillo no autorroscante, vamos a usar el macho de roscar con la guía de perforación para labrar las roscas en ambas cortezas en este caso,
vamos a ajustar el tornillo. Si el tornillo es un tornillo autorroscante, no necesita la presencia del macho, vamos a colocar y ajustar directamente el tornillo. La precaución que tenemos que tener, sobre todo cuando trabajamos con huesos de mala calidad, es que la flauta de corte del tornillo, o sea, medirlo 2 milímetros más largo, lo que vamos a necesitar, va a permitir que la flauta de corte no quede incluida en la corteza, pase de la corteza 2 milímetros. Y de esa forma el tornillo queda agarrado con sus roscas completas sobre la corteza trans. Si nosotros dejamos la flauta de corte ahí, hay una porción donde esa rosca no va a estar tomada. Es una precaución en el hueso osteopénico. En las placas. Las placas en general son de acero inoxidable, 316 o de titanio. Los tamaños de las placas que usamos nosotros en el país se denominan de acuerdo al diámetro del tornillo. O sea, le vamos a llamar placa de 1,5 a la placa que use tornillo de 1,5, 3,5 a la placa que use tornillos de 3,5. Para otros sistemas de placas tienen otras denominaciones, pero en el país es esto. Porque hay sistemas de placas como la SALP que usan tornillos de diferentes dimensiones, tienen otra denominación. Pero básicamente tenemos placas, dijimos, de 1,5, de 2, de 2,4, de 2,7, de 3,5, de 3,5 ancha, de 4,5, de 4,5 ancha. Ya están prácticamente en desuso, pero la placa cortable veterinaria hace muchos años fue muy, este es un fragmento de una placa cortable, es una placa que se usaba antes, es una placa, una chapa muy fina, venía para tornillos de 2 y de 2,7, un largo de 30 centímetros y 50 orificios, este es simplemente un fragmentito. Hoy ya a veces se usaba apilada, porque era muy débil, ya no se usa. Tenemos placas puente, placas de diseños especiales, placas de reconstrucción. El beneficio de la placa de reconstrucción es que es más débil y se puede contornear en forma tridimensional. Eso facilita la aplicación en huesos como la cadera y otros lugares. Después tenemos placas especiales, como las placas en T, placas de artrodesis pancarpiana, con orificio de 3,5 y 2,7, o de 2,7 y 2 milímetros, placas acetabulares, placas de osteotomía pélvica, placas, de las placas particulares, placas en, ¿cómo me pierdo con esto? Placas en palo de golf, placas de TPLO, son todas placas de diseños especiales, placas dedicadas. Esto no tiene mayor importancia. Lo que fue sí revolucionario en el desarrollo de la fijación interna, puntualmente, es el desarrollo de la placa DCP original, de la placa de compresión dinámica. Más que el desarrollo de la placa, el concepto que persigue la placa, que es el concepto de la compresión interfermentaria. Esta placa se desarrolló en 1969 y básicamente es una placa que logra compresión axial por la inserción de un tornillo en forma excéntrica sobre un plano inclinado. O sea, el plano inclinado del orificio para el tornillo es este, nosotros colocamos el tornillo acá, ese tornillo se va a roscar en el hueso, y en la medida que roscamos el tornillo, la cabeza del tornillo va a girar como una bola por esa superficie de declive y va a arrastrar el hueso con nosotros. ¿Cuánto lo va a desplazar? 1 milímetro. Cada orificio de compresión aporta 1 milímetro de deslizamiento para una placa de 3,5, para una de 2,7 aproximadamente 0,8 milímetros. Esta es una placa DCP original. Todavía me queda una, ¿ya la ven? Ahí está. Ven que el único sitio en el que se puede hacer la compresión, o sea, la pendiente de estos orificios es de acá para acá y de acá para acá. El único lugar que se puede hacer la compresión es en este fragmento. Este fragmento, donde tendríamos que situar la línea de fractura,
Esta placa originalmente venía de 6 y de 8 orificios. Y como ustedes pueden ver acá, su superficie inferior es plana. Esta placa, que fue muy importante en un avance de la traumatología, trajo acarreado algunos problemas. Uno de ellos es justamente la huella que dejaba sobre el hueso. O sea, porque es lo importante de esto, que una placa de DCP va a depender de la fricción que genere el torque del atornillado sobre el hueso. Y esta placa, con una huella muy amplia, con un apoyo muy amplio sobre el hueso, provocaba un daño en la circulación perióstica, generaba cierto grado de osteoporosis debajo de la placa. Otro de los problemas que tenía era que la compresión la hacía solamente en este segmento. Una fractura que estaba muy cerca de una metáfisis, de una epífisis, no era sencilla de fijar en compresión. Y por otro lado, al tener mucho material, esta porción, y poco en la zona de los orificios de los tornillos, es una placa que al querer moldearla, el moldeo se concentraba en los orificios de los tornillos, que es la parte más débil, debilitando mucho la placa. En 1990 aparece la placa de compresión dinámica, de contacto limitado. DCP obedece a Dynamic Compression Plate, placa de compresión dinámica. En 1990 aparece la placa de compresión dinámica de contacto limitado. ¿Qué es lo que persigue esta placa? Es corregir todos los defectos que tenía la placa anterior. Esta es una placa de compresión dinámica de contacto limitado. Ahí está, de fabricación nacional. Saben que es mucho más larga, no es solamente 6 u 8 orificios, tiene un montón de medidas. Básicamente lo que hizo esta placa es, por un lado, achicar la huella. Tiene la superficie de apoyo sobre el hueso es menor, es más chica, con lo que provoca menor daño a la circulación perióstica. Los orificios para los tornillos están más abiertos, porque los orificios para los tornillos de esta placa tienen doble pendiente. Permiten hacer compresión en cualquier sitio de la placa a lo largo de la placa. O sea, nosotros podemos hacer compresión interfermentaria acá y compresión interfermentaria acá. Los tornillos tienen doble pendiente. Lo cual es muy importante cuando tenemos fracturas segmentarias con un fragmento de hueso. Y por otro lado, lo que nos va a permitir la menor cantidad de material que tenemos entre orificio y orificio, como lo podemos ver acá. Esta es la zona del orificio del tornillo. Está. De menor material por la presencia del orificio, y esta es la zona entre tornillo y tornillo, donde se ve que la cantidad de material que se le retira a la placa para permitir el apoyo hace que tenga una cantidad de material similar a la zona del orificio. Entonces, el moldeado de la placa, el contorneo de la placa, no se concentra directamente en el sitio de orificio de los tornillos. Se concentra a lo largo de toda la placa. Los orificios, acá tienen el orificio de la placa con doble pendiente. Esta es una placa DCP convencional. Esta es una placa DCP-LC de contacto limitado. Este orificio, que es más amplio, permite poner, a ver, este tornillo en forma divergente, 40 grados en el sentido longitudinal de la placa y 7 grados en el sentido, a ver, medio lateral. Cuando la placa DCP convencional, que tiene un orificio de tornillo más corto, permite una variación solamente de 25 grados longitudinal y siglo 7 transversal. Bien, es otra diferencia. ¿Cómo trabaja una placa? ¿Cómo trabaja biomecánicamente una placa? Básicamente, como todas las estructuras, como ya lo explicamos, tiene su momento de inercia.
el momento de inercia de una placa se calcula con esta fórmula D, que es el ancho de la placa, por H a la 3, o sea, por el espesor a la tercera potencia sobre 12. Pero, básicamente, la resistencia de una placa está dada o aumenta mucho cuando nosotros podemos hacer que el hueso, por ejemplo, colocando una placa de compresión, comparta la carga con la placa. En ese caso, la resistencia de la placa carece de tanta importancia porque funciona como un todo con el hueso cuando se puede lograr una buena reducción anatómica y una fijación en compresión y que se compartan las cargas. Siempre y cuando la placa esté bien aplicada. Para esto, la placa va a requerir de lograr la máxima fricción contra la cortical del hueso. ¿Cómo logramos la máxima fricción de una placa contra la cortical del hueso? Por un lado, con un correcto moldeo. La placa DCP, LC, tiene que estar perfectamente moldeada, tiene que copiar perfectamente la superficie del hueso. Porque nosotros al darle torque con el tornillo, al apretar la placa con el tornillo, si ella está separada del hueso no se va a lograr una óptima compresión. No vamos a lograr la máxima fricción que tenemos que lograr entre la placa y el hueso, que es el principal componente de la estabilidad. Obviamente que ese torque de ajuste va a depender del diámetro del tornillo, como dijimos, a mayor diámetro, mayor torque, va a depender de las características del hueso. Un hueso osteopénico no nos va a permitir un máximo torque de ajuste. Va a depender también del sitio de aplicación de la placa. Una placa de compresión, el lugar para aplicar la placa es sobre la cara de tensión de los huesos. Saben que los huesos tienen caras de tensión y caras de compresión. La cara de tensión primaria es el sitio para aplicar una placa DCP en función de neutralización o de compresión. Vamos a avanzar. Decíamos, el moldeo de la placa es una de las cuestiones que debemos cuidar, ser muy rigurosos con este tipo de placas que actúan por fricción. Para eso hay alicates manuales. Este alicate tiene un diseño particular acá de un apoyo que es convexo, entonces convexo y cóncavo. Si nosotros queremos torcer una placa sobre su cara de apoyo, sobre la cara ventral, usamos el convexo. Si la queremos torcer, moldear dorsalmente, usamos el que es cóncavo para apoyar en la cara dorsal. Hay prensas de mesa, placas, grinfas, alicates especiales, prensas especiales para torcer las placas de construcción, como decíamos, que se pueden moldear en forma tridimensional. Y esto que ahora se los voy a explicar, que son plantillas flexibles. Pero, básicamente, ustedes se imaginan que poner una prensa de mesa a esterilizar es muy engorroso. Moldear correctamente una placa. Entonces, la aplicación correcta de una placa requiere, en general, de mucha planificación. Hoy tenemos modelos, sistemas de planificación digital. Antiguamente la hacíamos calcando fragmentos de hueso y dibujándolos sobre una imagen del hueso contralateral sano. Pero básicamente nosotros deberíamos entrar a cirugía con la placa ya precontorneada, con la placa ya moldeada y estéril. Después podemos con las grinfas hacer pequeños ajustes dentro de cirugía. Pero hay fracturas como la fractura de cadera, donde nos vamos a ver obligados a usar placas, donde es muy difícil poder hacer el moldeo previo de la placa, salvo que tengamos varios tamaños de cadera guardados en un stock de huesos. Entonces podemos hacer un moldeo sobre esa superficie y ya tener la placa moldeada y esterilizada. Si no, nos valemos de esto, de estas plantillas flexibles. Nosotros prácticamente acá en el país, para
economizar, no conseguimos plantillas comerciales de este tipo. Entonces, lo que usamos son las férulas de dedo, que son de aluminio, que tienen una parte de goma espuma. Le sacamos la goma espuma, la limpiamos bien, las cortamos del largo de la placa que vamos a utilizar y las ponemos a esterilizar en la cara. Entonces, por ejemplo, para el caso de una fractura de cadera, reducimos bien la fractura, mantenemos la reducción con algún clamp óseo y apoyamos esa plantilla de aluminio muy finita, muy blandita, sobre esa superficie. Logramos una copia de la superficie del hueso y después con las grinfas sí moldeamos nuestra placa copiando ese modelo de esa plantilla. Ese es el fundamento de las plantillas flexibles. Es un concepto práctico para que se lleven algo, ya que la pandemia nos impide el contacto directo de los prácticos. Antes hablábamos de la ubicación de la placa. Les decía que además del momento de inercia de la placa, dependía mucho de la compartición de cargas con el hueso. En este ejemplo ustedes pueden ver que un hueso sano, por ejemplo, carga 850 kilos. En el caso de que este hueso haya tenido una fractura que se fije en compresión, en este caso una fractura transversa, suponemos una placa de compresión dinámica puesta en compresión, bien situada sobre la cara de tensión del hueso, la cara lateral de este fémur, soportar 800 kilos, casi lo mismo que el hueso original sin fractura. Ahora, si este hueso tuviese un gap, una falta de coherencia, de apoyo en la corteza de compresión, la resistencia a las cargas axiales disminuye a la fuerza de flexión a 60 kilos. Y si encima esa placa tuviese un rulo o un bucle, la resistencia es mucho menor. Ustedes lo pueden ver en este ejemplo. Esta es una fractura de fémur. El fémur es un hueso clásico porque es un hueso de clásica carga excéntrica, o sea, va a recibir su eje mecánico, va a recibir la carga acá y la va a descargar acá. Se va a seguir esta línea oblicua, la carga. Esta es la corteza de compresión la medial, la corteza de tensión que se va a intentar separar cuando venga esa carga es la corteza lateral. Acá tenemos un gap, obviamente esta placa se va a torcer. Diferente es el diseño de esta fractura, donde la carga va a hacer que la corteza de compresión, valga la redundancia, se comprima y la placa va a estabilizar la tensión de la placa. Va a estabilizar la tensión del hueso en las cargas de tensión. Esta fractura va a ser estable en comparación de esta fractura que va a ser inestable. Acá tenemos mucho riesgo de que esta placa se tuerza o se quiebre, y acá el riesgo es mucho menor. Lo cierto es que la fractura en el fémur nunca será así, siempre este es el modelo de fractura que vamos a tener en los fémures. Esto es un esquema simplemente de vida. Bien, sigamos. Este es también del libro de Principios de AO. Es una tabla que les muestra, de acuerdo al tipo de hueso, el peso del perro, los diferentes modelos y placas que se pueden adaptar a ese uso. Sirve muy útil como guía. Vamos a hablar de la placa de compresión de bloqueo. Dijimos, 1969 aparece la DSP original, 1990 la DSP-LC de contacto limitado, y en el 2001 la placa de compresión dinámica de bloqueo. Es una placa se llama LCP, de look, de bloqueo, look, compresión plana. Esta placa tiene orificios combinados, como lo pueden ver acá. No sé si se alcanza a ver. Bueno, lo van a entender mejor acá. La mitad del orificio tiene la capacidad de alojar, como lo muestro acá, el tornillo bloqueado, su cabeza se enrosca en esta superficie. La otra mitad del orificio tiene la pendiente para el tornillo cortical. Por ejemplo, acá. Bien.
Este doble diseño hace que también en esta placa, si aplicamos tornillos corticales, podemos tener una divergencia longitudinal del tornillo de 40 grados y transversal de 7 grados, 7 a 10 grados. El tornillo de bloqueo no, el tornillo de bloqueo se denomina siempre en ángulo fijo. La característica particular de esta placa es que para insertar un tornillo de bloqueo, no lo hacemos con una guía, con las guías convencionales, sino que ellas llevan de una guía que se denomina guía de bloqueo, que es esta, que se rosca en el mismo lugar que va a ir roscada, a ver si le hablo mejor, se rosca en el mismo lugar donde va a ir roscada la cabeza del tornillo, porque como son implantes de ángulo fijo, si el tornillo entra cruzado en forma oblicua, obviamente no va a roscar la cabeza y no va a lograr buena adherencia a la placa. Acá tenemos cómo podemos colocar. También en esta placa nos permite hacer compresión interfragmentaria a través de la placa, con un tornillo, en este caso es un tornillo de eje, podría ser un tornillo cortical. Nos permite colocarlo como tornillo de placa para hacer la compresión interfragmentaria. Nos permite colocar el tornillo bloqueado. Acá ven cómo separa la placa del hueso aproximadamente 2 milímetros. Esa es la función principal de una placa bloqueada. Este tipo de placas, que puede cumplir todas las otras funciones, fue diseñado justamente para la osteosíntesis mínimamente invasiva, para las fijaciones en puente, porque en esas fijaciones que, como les mostraba antes, acá, la placa tiene que soportar mucha carga. Estas placas, este modelo de placas, son mucho más resistentes porque esto trabaja como una unidad. Trabaja no trabaja individualmente cada tornillo, sino que todo trabaja como una estructura. Decíamos, vamos a avanzar. Les voy a explicar acá. Casi tornillo bloqueado, entonces dijimos, son sistemas de ángulo fijo. Hay, no en el país, pero hay diseños de placas bloqueadas de ángulos variables también. No vamos a hablar de eso. Esto tiene la función similar a la de un fijador externo. Podríamos considerar un fijador interno de proximidad, ya que es mucho más resistente a todas las cargas porque está 10 a 15 veces más cerca del hueso que un fijador externo. Las cargas se distribuyen uniformemente a lo largo de todos los tornillos, no en la sola interfaz de un tornillo, el más ajustado, trabaja con una placa de CP convencional. Esta placa no necesita de un contorneo riguroso, porque no va a trabajar por la fricción que generemos contra el hueso. Al contrario. Entonces, no necesita de un contorneo riguroso, pero sí lo ideal es que se mantenga a 2 milímetros del hueso. De esta manera, preserva la circulación perióstica por un lado, y por otro lado, si la alejamos más de 2 milímetros del hueso, de 2 a 6 milímetros, por ejemplo, pierden entre un 10 y un 15% de la resistencia a las cargas de flexión y de rotación. Están muy adaptadas, como les decía antes, a los principios de la osteosíntesis biológica y las técnicas mínimamente invasivas. Y justamente, como la extracción de cada tornillo en particular es menos preocupante, todo depende más de las características y la resistencia de la placa. También permiten el uso de tornillos monocorticales, que en las placas DCP no lo admiten. En estas sí podemos usar los tornillos monocorticales. Acá vemos cómo trabaja un tornillo cortical versus un tornillo bloqueado. Acá tiene el tornillo cortical comprimiendo la placa contra el hueso, generando fricción entre la placa y el hueso, y el tornillo bloqueado mantiene esta luz idealmente de 2 milímetros, separa la placa del hueso y preserva la circulación periódica. Acá tiene un ejemplo de lo que les decía, el tornillo cortical tiene un alma, un cuerpo 2,4, porque no es tan resistente, no necesita ser tan resistente a las fuerzas de corte o emboladizo. En cambio se ve claramente como el alma, el cuerpo del tornillo bloqueado debería ser más grueso, 2,9 milímetros. El comparativo de la falla
una placa bloqueada versus una placa normal. Acá les muestra si someteríamos a esta placa a una fuerza de flexión, en este sentido, los tornillos se van arrancando secuencialmente. O sea, el primer tornillo que se va a exigir mucho la interfaz tornillo-hueso va a ser este. Una vez que se afloje este, se va a empezar a aflojar este. La forma en la que se van a desprender los tornillos va a ser en forma secuencial, lo cual las hace menos resistentes. En cambio, una placa bloqueada, si la sometemos a algún tipo de fuerza, es imposible que estos tornillos se arranquen de esta manera. Tiene que fracasar todo ese fragmento de hueso, llevarse un pedazo grande de hueso. Hay un video muy lindo en la página de AO, donde muestra una placa cortical y una placa bloqueada colocadas sobre una manzana y traccionan de la manzana. Se ve como, en el caso de la placa cortical aplicada como la manzana, los tornillos se barren las roscas y se arrancan de la manzana, y como al pretender arrancar la manzana de la placa bloqueada, queda un fragmento grande de manzana incluida entre los tornillos. Es muy gráfico de la fuerza de la capacidad de retención que tienen estas placas. ¿Cuál es mejor? Es la pregunta del millón. Ninguna, digamos, todas tienen aplicaciones especiales. Todas tienen aplicaciones especiales. Hay pros y contras que tienen que ver con los costos de los implantes bloqueados, que son un poco más altos. Yo creo que son un poco menos dependientes de una buena técnica los implantes bloqueados que las placas DCP convencionales, pero obviamente va a depender de la función en la que la usemos. Si queremos usar una placa DCP en función de compresión, bueno, es tan exigente como una placa, una LSP en función de compresión, es tan exigente como una DCP convencional. Todas tienen sus pros y sus contras, no viene al caso nombrarlas. Sí tienen usos, si uno se fija en las características, sí tienen usos particulares. O sea, nosotros podríamos considerar que una placa DCP es la placa indicada para realizar compresión interfragmentaria en un trazo de fractura transverso simple. En cambio, en una fijación en puente, esto se puede lograr de manera más sencilla y más estable con una placa bloqueada. Pero no necesariamente tiene que ser una placa bloqueada, podemos usar una DCP en función de puente también. Así que no es excluyente. Vamos a seguir. Las indicaciones para las placas bloqueadas, ¿por qué se empezaron a diseñar? Básicamente, pacientes con mala calidad ósea, como decíamos hoy, en medicina humana, pacientes con osteoporosis en medicina veterinaria, pacientes con osteopenia, o en pacientes juveniles. Cachorritos muy chiquititos, muy tiernitos, sus corticales no son tan resistentes, entonces la placa bloqueada asegura la estabilidad. Las fracturas diaficiales o metaficiales con minuta, decíamos, para fijaciones en puente, son un poco más estables. Para fracturas periprotésicas, las que están cerca de una prótesis, son más estables. Y para fracturas periarticulares complejas también, porque siempre la placa DCP requiere de colocación de más tornillos, de más corticales, y a veces dificulta su aplicación cuando están muy cerca de las articulaciones. Bueno, vieron que hablamos de placa DCP, de placa LCP, de placa DCP de contacto limitado. No hablamos de placa de compresión, de neutralización o de puente. Porque básicamente, como en el caso de los tornillos, eso es una función que va a cumplir la placa. No es una placa particular, sino un uso particular, una función particular que le vamos a dar a la placa. La placa de compresión, o placa colocada en compresión, es una placa que, como lo tienen acá bien clarito en el esquema, va a permitir, vamos a aplicarlo diferente. A ver, la placa en compresión va a lograr lo que es en el sitio de fractura
reconstituir, o sea, va a lograr la estabilidad absoluta. Para lograr estabilidad absoluta requiere de que en esa fractura, que tiene que ser una fractura de trazo transverso simple, nosotros podamos lograr una reducción perfectamente anatómica del hueso, un perfecto moldeo de la placa a la cara de tensión del hueso. Eso nos va a permitir, en la medida que ajustamos esos tornillos en forma excéntrica, lograr la compresión interfermentaria, y como explicamos hoy, esto nos va a permitir que se compartan las cargas entre la placa y el implante. ¿Recuerdan el ejemplo hoy del gráfico del fémur? Donde había compartición de cargas y el hueso sano resistía 850 kilos, el hueso con compartición de cargas 800. Entonces este implante se va a ver sometido a mucho menos estrés, va a persistir mucho más en el tiempo porque va a estar mucho menos desafiado por las cargas. Bien. Acá hay un ejemplo, de nuevo con un fémur, donde si tenemos, debería ser un ejemplo de una fractura transversa, pero acá hay un pequeño gap, pero está en la corteza de tensión. Si nosotros aplicamos una placa, buscando la compresión interfermentaria, en este caso, cuando se cargue peso, con esta línea que les dibujo acá, se va a comprimir la corteza de compresión y la placa va a actuar como una banda de tensión, va a contener las fuerzas de flexión, de tensión en el hueso. Si la aplicamos en la cara de compresión, mal aplicada, ustedes van a ver que esta fractura va a tender a abrirse acá, por ende esta placa se va a doblar. Y si la aplicamos sobre la cara de tensión, una fractura que tenga un gap en la cara interna, lo mismo. La placa no va a ser efectiva y se va a doblar y se va a torcer porque no se comparten cargas acá. Bien. ¿Cómo usamos una placa de compresión dinámica? Lo que primero vamos a recalcar 40 veces, pero lo primero que vamos a tener que hacer es lograr una reducción anatómica del hueso, después asegurar el alineamiento longitudinal a lo largo de todo el hueso de la placa, sobre todo en los dos extremos de la placa, no coincidan con el hueso. Si lo podemos asegurar este alineamiento en sentido longitudinal con un par de clamp óseos, es fácil el alineamiento a lo largo del eje axial del hueso. Lo hacemos con un par de clamp, si no, colocamos los primeros tornillos en forma neutra en los dos extremos del hueso, y después sí nos vamos cerca del sitio de fractura a colocar los tornillos en compresión. Lo primero que vamos a hacer entonces, el primer tornillo lo vamos a colocar como poste. Perdón, acá está, ahí lo ven, la guía de perforación de color verde, que es la neutra, lo vamos a colocar en el orificio de la placa, ahí está, eso lo va a situar en el centro sin realizar compresión. Vamos a colocar la guía de perforación, vamos a hacer el orificio con la mecha de 3,5, vamos a colocar el primer tornillo a modo de poste, como está dibujado acá. En el orificio del lado opuesto, vamos a usar la guía de perforación dorada, la que ubica, a ver si los puedo mostrar ahí, es la que ubica el tornillo en forma excéntrica. Ahí está. La otra, la verde, es concéntrico. Y vamos a ajustar ese tornillo, y como dijimos, va a correr como una bola por la pendiente de la placa y va a lograr 1 milímetro de desplazamiento. Si quisiéramos en esta placa aumentar la compresión, podríamos colocar otro tornillo en compresión, desde el lado donde pusimos el tornillo en forma de poste. Y lo que tenemos que tener en cuenta acá es que antes de que este tornillo, el segundo tornillo en compresión, tome contacto con la placa, la cabeza del tornillo tome contacto con la placa, tenemos que aflojar el tornillo que pusimos en el mismo fragmento primariamente. Puede estar el que está de poste cerca de la fractura, o puede ser el que está en el fragmento, si era difícil la alineación axial, para permitir el desplazamiento de otro milímetro más del otro lado. De esta forma podemos hacer compresión con 2 tornillos y uno queda colocado en función de
de punta. ¿Qué es importante? ¿Qué nos puede ayudar a colocar correctamente una placa de compresión dinámica, que se logre una buena compresión en la corteza de compresión, en la corteza contraria a la corteza de la placa? Hacer en la placa un ligero, se llama pretensado de la placa. Básicamente, cuando hacemos el moldeo, buscamos separar la placa 1 milímetro, 2, una placa de 3,5, de la superficie del hueso. De esta forma, cuando colocamos los tornillos acá, acá, lo primero que van a traer es la corteza que está más alejada del hueso. De esa forma van a lograr que estas cortezas se compriman, que la corteza de compresión se comprima entre sí, logrando una perfecta adaptación de las cortezas en su cara de compresión. Acá lo ven, este es un ejemplo de una placa de compresión dinámica perfectamente colocada. Hay un pequeño gap, una pequeña hendidura en la corteza de tensión, pero esta la soporta la placa. La corteza de compresión sí tiene una coherencia perfecta. Esto va a garantizar una buena cicatrización ósea primaria. O sea, lo que busca la compresión interfragmentaria por medio de un tornillo de compresión, por medio de una placa de compresión colocada en compresión, es la cicatrización por primera intención, que puede ser cicatrización por contacto primario acá, este es un lugar donde hay compresión interfragmentaria, o acá cicatrización primaria de la brecha. Este mecanismo de cicatrización depende del proceso de remodelación del hueso. Es un proceso lerdo el de cicatrización, pero no tiene importancia porque el implante no está sometido a estrés, está compartiendo cargas. Si nosotros no hacemos el pretensado o no logramos una correcta compresión en la corteza de tensión, vamos a tener este resultado. Este resultado va a permitir, al no haber un correcto apoyo en la corteza de compresión, la placa empiece a trabajar, como están puestos mis dedos en el lugar de los tornillos, en un tiro de trabajo corto, como está en este esquema. Este pequeño micromovimiento va a hacer que no haya cicatrización acá, por un fenómeno de tensión, de la ley del strain. Y esta placa que trabaja, que tiene trabajo digamos que se va a ver estresada en un tiro corto de trabajo, va a tender a fatigarse y a fracturarse o a doblarse. Entonces, si nosotros, cuando terminamos una fijación que pretendimos en compresión, tenemos este resultado, debemos cambiar el enfoque, la configuración con la que quisimos fijar esta fractura, sacar los tornillos que están cerca y darle un tiro de trabajo mayor, hacer una fijación en puente. Placa de neutralización. La placa de neutralización es una placa que básicamente se llama de neutralización o de protección. Básicamente lo que va a hacer es neutralizar o proteger la compresión interfragmentaria que nosotros vamos a lograr primero, la aplicación de tornillos interfragmentarios o de cerclajes en su defecto, de todas las fuerzas de carga axial, rotación, flexión y de corte transversales. O sea, para aplicar una placa de neutralización, debemos contar una fractura que sea de trazo oblicuo largo, mínimo, 1,5 veces el diámetro del hueso, o una fractura en mariposa, por ejemplo, una conminuta grande, o sea, una sola minuta en mariposa grande, con dos superficies oblicuas largas, que nos va a permitir fijar en compresión, dijimos, con tornillos de compresión interfragmentaria o con cerclajes, esa fractura, darle la perfecta
de nuevo, reducción anatómica al hueso, lograr la compresión interfragmentaria por medio de estos tornillos y después protegerla con una placa colocada en función de neutralización. Esta placa aporta el tercer componente del concepto de estabilidad absoluta, la fijación rígida. En la placa, acá lo vamos a ver, la placa de compresión, esto no se los comenté, también tenemos que lograr después, una vez lograda la compresión, un mínimo de 6 corticales de cada lado para promover una estabilidad, no solamente la estabilidad absoluta, sino una fijación rígida. Acá en la placa de neutralización también tenemos que, además de proveer compresión interfragmentaria, tenemos que lograr una fijación rígida para que estos tornillos no sufran ningún estrés de la carga. Bien, estos tornillos de compresión interfragmentaria los podemos poner. Siempre tenemos que colocarlos primero, ¿no? O sea, la reducción anatómica del hueso y la compresión interfragmentaria va primero con los anclajes, con los tornillos, después va la placa de neutralización. Por ejemplo, si el tornillo va puesto en esta posición, la compresión la hacemos en forma independiente de la placa, pero si la línea de fractura nos da para hacer la compresión interfragmentaria con un tornillo divergente colocado sobre la placa, vamos a colocar primero este tornillo en compresión interfragmentaria y después, o primero los anclajes antes de apoyar la placa, después el tornillo en compresión interfragmentaria a través de la placa, y después vamos a fijar la placa al hueso, buscando un mínimo de 6 corticales en proximal. Dijimos, neutralización vamos a aplicar en el caso de fracturas oblicuas largas. Si nosotros quisiéramos aplicar compresión en una fractura oblicua larga, lo que vamos a hacer es que esos fragmentos de fractura, al quererlos comprimir uno sobre el otro, se corten, se deslicen. Entonces, compresión con una placa, ¿no? Si queremos con una placa de compresión. Claro, es que oscurece, decía, ¿no? Ya la estoy complicando. Entonces, las fracturas tienen que tener por lo menos 1,5 veces el diámetro o una conminuta reductible, un fragmento de mariposa grande. Necesitamos la reducción anatómica del hueso, la compresión interfragmentaria, preferentemente a cargo de tornillos o anclajes. La placa va a ir colocada siempre en la cara de tensión del hueso. La placa tiene que estar perfectamente moldeada. Si es una DCP, o si es una placa bloqueada, no necesita estar perfectamente moldeada. Pero recordemos que lo ideal es que no se aleje más de 2 milímetros del hueso. Y vamos a tomar como mínimo 6 corticales de cada lado después, para darle una fijación muy, muy rígida. Bien. Las ventajas de lo que buscamos tanto con la placa de compresión como con la placa de neutralización es la estabilidad absoluta. La estabilidad absoluta tiene ventajas, el retorno rápido de la función, porque ese hueso recupera su estructura, no hay nada de micromovimiento. Eso hace que los implantes tengan menor fatiga y duren más en el tiempo. Y hay menor riesgo de complicaciones, porque no se va a dar la formación de callo. Una fractura fijada con estabilidad absoluta, no va a haber formación de callo si lo logramos. Los cuidados posquirúrgicos son muy simples, el reposo mínimo y nada más. Siempre la reducción anatómica minimiza la enfermedad articular degenerativa en el caso de fracturas articulares. Las desventajas: aumenta el tiempo quirúrgico, y a veces la reducción anatómica es un poco exigente con respecto al tiempo. Provoca más daño en los tejidos blandos adyacentes, altera la irrigación, por otro lado, y provoca mayor riesgo de contaminación, básicamente por estos 3 puntos. Pues si aumenta el riesgo, el tiempo quirúrgico, perdón, aumenta el daño de los tejidos blandos y altera la irrigación, todo lo lleva a un mayor riesgo de contaminación iatrogénica. Y el tercer problema es que la resistencia biomecánica de este tipo de fijación, o sea, la cicatrización del hueso, es más lenta que la formación de callo. Para retirar una placa puesta en compresión o neutralización, si la tuviésemos que retirar, van a pasar 6, 8, 10 meses, depende de la edad del paciente, hasta que ese hueso esté cicatrizado. Cuando hay formación de callo, de 45 y 60 días, lo habitual, podemos retirar una placa en puente.
Bien, la placa puente. La placa puente persigue otros principios que no son los de la estabilidad absoluta, ya que no podemos buscar compresión interfragmentaria donde tenemos múltiples fragmentos. Entonces, la placa en función de puente es una placa que va a saltar ese sitio de fractura, lo vamos a obviar, de preferencia no lo vamos ni siquiera a tocar. Por eso las placas, las fijaciones en puente se asocian mucho. Las reducciones para fijación de placas, fijaciones se llaman MIPO, de osteosíntesis mínimamente invasiva con placa, o abordajes de abrir y no tocar, donde vamos a exponer el hueso, solamente una cara del hueso, pero no vamos a afectar el sitio original de fractura. Esta placa, obviamente, no va a compartir cargas con el hueso y va a ser la responsable de sostener todas las cargas durante esos 45-60 días hasta que se dé la cicatrización del hueso o empiece a formarse callo y este callo colabore con la placa de estabilidad de la fractura. Bien. Acá ven un caso de cicatrización en puente, la verdad que muy lindo. Sinceramente yo en un fémur jamás me hubiese animado a poner una placa en puente sin un método, sin otro método de estabilidad. Hay que ver la calidad de los implantes también en juego. Bueno, acá lograron una buena consolidación fracturaria y se duda en un periodo corto. Dijimos que lo que vamos a buscar entonces con una placa puente es, digamos que cuando la placa la fijamos, estaba el ejemplo anterior, con un tiro de trabajo corto, el movimiento, la concentración del estrés en este tiro de trabajo corto va a hacer que la placa el material se fatigue y la placa se fracture. Cuando nosotros le damos un tiro de trabajo largo, como en este caso, en una fijación en puente, la fijamos en este extremo y en este extremo, el estrés se va a dispersar en todo este fragmento de la placa y va a hacer que esta placa resista más las cargas. Entonces, hay pautas para el uso de una placa en puente. La principal es que el largo de la placa tiene que ser 3 veces el largo del fragmento fracturado, del fragmento con conminución. Acá ven una placa de 18 orificios aplicada donde hay una zona de fractura que tiene 6. La carga de tornillos, la carga global de tornillos, debe estar entre 0,4 y 0,5 tornillos totales. Acá lo ven en el diseño de esta placa, acá hay 6 orificios, de los cuales 3 están ocupados, un 50%. Acá hay 4 orificios, de los cuales hay 3 ocupados, un 75% de ocupación. Pero en el total de la placa, que debe ser una placa de 14 orificios, la ocupación global es de 0,43 tornillos por orificio. ¿Qué se logra con poner pocos tornillos también? Que la placa no esté aplicada de una manera tan firme, tan fija en los fragmentos proximales distales, lo que hace que la placa pueda jugar un poquito más, que cumpla con esa función. En función de puente podemos usar placas de SP convencionales, que van a tener que estar perfectamente moldeadas al fragmento proximal y al fragmento distal. Entonces, como el abordaje va a ser mínimo, en general para eso vamos a preferir, porque es muy exigente el moldeo, en general vamos a preferir placas de tipo bloqueadas, donde el moldeo no es tan exigente y son mucho más estables en una configuración en puente. Lo decíamos hoy, este tipo de placas, por el tipo de estabilidad que confieren los tornillos, las hacen del tipo de una sola construcción, un solo bloque, aporta mucha más estabilidad. Esta es la placa ideal para usar en forma de puente. Ideal, no es la única. ¿Qué necesitamos asegurar en una fijación en puente? La longitud del hueso, tenemos que preservarla, lograr la buena distracción de esa fractura conminuta, mantener la longitud del hueso, y el alineamiento de las superficies articulares, tanto en el plano frontal
o lateral, que las articulaciones estén paralelas, digamos, y por otro lado, el alineamiento rotacional, ¿no? Que no nos quede la cresta tibial enfrentada y el tarso rotado o corrido. Entonces sabemos que para alinearlo, para controlar la alineación rotacional de una tibia, la cresta debe estar en el centro y el calcáneo, la corteza medial del calcáneo no tiene que cortar la porción distal de la tibia al medio. Ahí la tenemos perfectamente alineada en el aspecto rotacional. Eso tenemos que garantizarlo. Cuando buscamos estabilidad absoluta, que logramos la reducción anatómica, el alineamiento de solo, acompañado de eso, pero en las fracturas con conminución tenemos que cuidar el alineamiento, el paralelismo de las articulaciones, la longitud del hueso y los alineamientos rotacionales. Bien. Ya dijimos, la placa en puente persigue otros principios. Busca lo que se llama se aplica en un entorno de estabilidad relativa, y busca un tipo de cicatrización por medio de callos, no de cicatrización primaria, sino cicatrización secundaria. Como les mostraba antes, esa longitud, este tiro largo de trabajo, va a dar lugar a que el estrés no se concentre en un sitio, sino que se disperse a lo largo de una porción larga de la placa, y de esa forma el material sea menos resistente a la fatiga. ¿Bien? Estabilidad relativa, hablamos de que los fragmentos de la fractura, cuando se aplique la carga, un mínimo de movimiento van a presentar. ¿Cuánto de movimiento se requiere o se tolera? No lo sabemos con certeza. Pero hay un consenso que más o menos entre un 2 y un 10%. El 10% ya es un 2% ya permite cicatrización por primera intención, ya permite la osificación del callo, y un 10% ya estamos hablando estamos dando las condiciones para que se empiece a formar un cartílago, un fibrocartílago bastante estable. O sea, digamos, nosotros estaríamos aportando con una estabilidad relativa, con una placa en puente, con un fijador externo, lo que una fractura que cicatriza sola logra en 12 semanas. Una fractura sin estabilizar, la formación de un callo fibroso, fibrocartilaginoso, se consigue aproximadamente a las 12 semanas, y esta es la condición que nosotros le vamos a dar en el postquirúrgico inmediato. Vamos a acelerar ese tiempo y le vamos a dar esa condición de estabilidad. Lo que perseguimos, como decíamos antes, es la cicatrización por formación de callo, lo cual produce una ganancia biomecánica mucho más rápida. Este callo en 45 o 60 días está consolidado. Pero, obviamente, durante esos 45 días es la placa la que tiene que soportar toda la carga. Por lo menos las primeras 4 semanas seguro, hasta que el callo cartilaginoso empiece a aportar algo de estabilidad. Estabilidad relativa o fijaciones en puente la vamos a usar siguiendo siempre los principios de la osteosíntesis biológica, tratando de que la reducción sea cerrada. Bueno, con la aplicación de placas es imposible, con los fijadores externos sí, pero sí una reducción indirecta utilizando abordaje quirúrgico limitado, ya dijimos, abordajes MIPO o abordajes de abrir y no tocar. La estabilización y lo que nos va a permitir es aplicar, sin interferir con el callo, aplicar injertos óseos si fuese necesario. Es para lo único que nos vamos a permitir meternos en el sitio de fractura. Como les decía antes, esta placa, que está en puente, en este ejemplo, va a tener que soportar toda la carga durante 4 semanas. Y bueno, pasamos de 800 kilos a 60 kilos de tolerancia a la carga. Entonces muchas veces tenemos que acompañar esa placa, ese implante primario, con algún implante secundario que colabore con la estabilidad, sobre todo a las fuerzas de flexión. Y para esto nos podemos valer de
la aplicación del sistema Play-Rod, hacer colaborar con la aplicación de un clavo intramedular. Ese clavo intramedular aumenta la resistencia global de la construcción en un 6% si el clavo ocupa el 30% de la cavidad medular del hueso, medida a nivel del istmo, en un 40% si el clavo ocupa el 40% y en un 78% si el clavo ocupa el 50%. O sea, la indicación para una configuración Play-Rod es que el clavo ocupe entre el 40 y el 50% de la cavidad medular del hueso, con el hueso medido a nivel del istmo. Para esto también las placas bloqueadas son un poquito más eficientes en las configuraciones Play-Rod, porque si bien no nos permiten con el tornillo bloqueado, hacer la divergencia de los tornillos, sí nos permite colocarlos como monocorticales. Si nosotros nos chocamos el clavo intramedular con la mecha, colocamos ese tornillo como monocortical y con que garanticemos en una placa bloqueada 4 corticales en proximal y 4 corticales en distal es suficiente. O sea, 4 corticales involucra 2 tornillos bloqueados bicorticales o 4 tornillos de tipo monocorticales. El tornillo monocortical es menos resistente a las fuerzas de rotación. Olvidé decirles, y vale la aclaración, que la placa bloqueada nos permite colocar implantes, tornillos corticales y tornillos bloqueados. Pero cuando vamos a aplicar tornillos corticales y bloqueados, los tornillos corticales los tenemos que aplicar primero, después los tornillos bloqueados. Acuérdense que el tornillo cortical va a buscar llevar la placa contra el hueso y el tornillo cortical la va a mantener separada del hueso. O sea, si nosotros queremos aplicar un tornillo cortical después de uno bloqueado, el bloqueado nos va a impedir que ese tornillo cortical genere fricción entre la placa y el hueso. En general va a hacer que se barran las roscas, pero básicamente no va a lograr el fundamento primario, que es comprimir la placa contra el hueso. Bien. Otra forma de aumentar la resistencia de una placa, de una fractura por minuta, dijimos, una es la configuración Play-Rod, la otra es la colocación de placas ortogonales. O sea, una placa, por ejemplo, en el fémur, la colocación de una placa en la cara lateral de 3,5 y una de 2,7 en la cara frontal. Esa configuración ortogonal, a 90 grados de una placa con la otra, le da mucha resistencia a las cargas de rotación, de flexión, sobre todo, que es lo que estamos buscando en un hueso como el fémur. Nos queda por último las placas de contrafuerte. No están en el programa, pero ya que estamos, la comentamos. Es una placa para prevenir el colapso de una epífisis fracturada. En el caso de este ejemplo, de este tipo de fractura, si nosotros lo fijáramos solamente con tornillos de compresión interfragmentaria, los tornillos, al aplicar la carga, están muy sometidos a fuerzas de corte o transversales. Si nosotros colocamos una placa que contenga el sitio de salida, el sitio de escape del hueso, colocamos los tornillos sobre el sitio de fractura en compresión, o sea, transversales, estamos logrando la compresión antifragmentaria y por el otro lado protegiendo esta placa a este fragmento de hueso de las fuerzas distractivas, de la carga que va a generar la carga axial con la placa. Un ejemplo de placa de contrafuerte hoy de mucho uso son las placas de TPLO, las de CBLO. Básicamente el TPLO sobre todo cortamos sobre la epífisis del hueso, pero esa placa lo que previene es el colapso de ese fibra. Bueno, muchísimas gracias, espero haber sido claro, no muy aburrido. Cualquier duda, cuando tengamos el round de preguntas y respuestas, la trataremos de resolver. Hasta luego.